Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Muy bien, corazones. Cuánta cosa. Mientras estos fuegos que no se detienen y mira, qué cosas está pasando en el mundo ahorita, ¿no? Este suceso de los incendios de Los Ángeles tan desafortunados para las personas que obviamente pierden la vida, pierden su trabajo, pierden sus propiedades, pierden. Pero bueno, siempre habrá, si alguien pierde mucho, habrá alguien que gane mucho. Pero qué curioso, fíjate que el gran incendio de Roma fue en el año 54, que sumaba 9, y ese incendio duró 9 días. Así que en este año 9, hablando de la caída de Roma, pues vamos a ver cuántos días más, porque ya se están cumpliendo los 9 para que se puedan, creo que nos falta un día o dos para que se completen los 9 días. Entonces, pues cosas interesantes y trágicas a su vez, sin duda. Y bueno, pues con las temperaturas también cambiantes y todo eso le van a echar la culpa al cambio climático. Pero bueno, se vienen unos fríos fuertes en Estados Unidos, en el norte de nuestro país, de México y en otras partes. Así que pues ya sabíamos que se avecinaban los inviernos más crudos que jamás hemos conocido de aquí en adelante, en el mundo también, pero pues es parte de cómo está hecho ya este sistema. Así que, corazones, no tenemos más que ponernos las pilas bien puestas para continuar haciendo trabajo personal, porque hoy tenemos un tema muy importante. Creo que los que han seguido el tono del podcast desde hace ya varios años, desde temporada 1, las series, temporada 2, las series, bueno, pues se conocen mucho del tema de programación y por eso nosotros hacemos reprogramación. Es decir, si somos capaces de ser programados, tendríamos que ser capaces de ser reprogramados. Pero esto no sucede solo, esto es a voluntad. Cuando el sujeto se observa su programa, observa su programación, observa su software, observa sus conductas innatas, esas decisiones y muy importante, esas emociones que surgen sin filtro, sin que me gusten, sin que yo las elija, sin embargo van decidiendo mi vida. Y de eso se trata el día de hoy, corazones. Fíjate, hemos hablado mucho también del tema de la mente consciente y la mente inconsciente y la mente supraconsciente. Yo te prometo que voy a hacer un podcast de eso. De preferencia esta semana, para que todos podamos diferenciar estos tipos de frecuencias o anchos de banda que tenemos todos, ¿no? Tenemos una mente consciente, que es con la que me escuchas, tenemos una mente subconsciente y tenemos una mente supraconsciente, ¿no? Conectada al gran universo, a la gran mente, a la fuente, a la gran matriz, vamos a decir. Entonces, en este momento que tú me escuchas, estás escuchando con tu mente consciente, que tiene un ancho de banda, una onda cerebral muy cortita. Cuando un bebé nace con un ancho de banda muy amplio, que es una onda zeta, una onda teta, una onda alfa, es decir, una onda cerebral muy amplia. Quiere decir que es un sujeto que tiene una enorme capacidad de aprendizaje. Pues un bebé, vamos a decir, que nace con su supraconsciente, es decir, su archivo akáshico, su mente, su karma, su lo que quieras. Ese archivo no tenemos acceso, pero el bebé sí tiene equipado esa parte del archivo. La que no tiene es su mente consciente y subconsciente. Entonces, ese ancho de banda, vamos a decir, ese bebé, cuando nace, va a aprender lo que esté dentro de su sistema. Es decir, el bebé nace y va a ser expuesto
a una serie de códigos, a una serie de claves que el bebé va a tener que ir desentrañando, va a tener que ir desenmarañando, es decir, va a tener que ir comprendiendo, asociando, que se van a convertir estos códigos o claves, también se llaman palabras. Estos códigos los va a tener que ir comprendiendo para vida de que pueda traducir en ellos, traducir en esos códigos, en esos caracteres, en esas palabras o sonidos. Ahí va a traducir, ¿verdad?, sus emociones o sus necesidades. Es decir, tú me enseñas a mí el código, el lenguaje materno, la forma en la que yo voy a poner la forma en la que yo quiero que tú me entiendas, ¿verdad? Entonces, este idioma materno se compone de muchas cosas. O sea, hablamos que una programación en un bebé donde fusiona para aprender tan rápido, el bebé tiene neuronas espejo en todo el cerebro, en todas las capas embrionarias. Se dice que los primates tienen solamente en una parte del cerebro las neuronas espejo, ¿no? En su lóbulo frontal, pero nosotros los tenemos en todas. Quiere decir que nuestra capacidad de copiar los códigos externos o de aprender el exterior es mucho más eficiente que el de un primate. Por eso aprendemos muchas cosas, ¿no? No somos bebés, no caminamos todavía, no nos podemos asear nuestro propio trasero, pero ya podemos decir si queremos agua o si queremos pan, si queremos mamá o si queremos papá. Es decir, vamos entendiendo esa traducción de ese código, de ese idioma materno, que se va a componer, este código que aprenden los bebés, no solamente se va a componer de palabras o de códigos que se llaman también, sino también se va a interactuar con los gestos, o sea, todo el idioma no verbal, el lenguaje no verbal. Su código de traducción hacia la familia de este bebé se traduce en códigos, el movimiento de las manos, los gestos, las caras, los tronar de boca, los sabores, sus olores, los tonos con los que se dicen las cosas. Todo eso es su forma de comunicación. Entonces, cuando nosotros nacimos bebés, pues descubrimos que la manera en la que yo voy a ir obteniendo cosas como las necesito tiene que tener forzosamente la traducción de este código. Repito, es mucho más que el lenguaje y es mucho más que las palabras. Es el sentido o tono que le damos a las palabras, al mensaje. ¿Y eso con quién crees que tiene que ver? Pues tiene que ver con las personas que están alrededor mío para formarme. Mis padres, si los hay, mis abuelas, abuelos, hermanos, hermanas. Todo personaje alrededor de un bebé le forma, le cría, le educa. A veces no es para el bien del bebé, pero bueno, el bebé aprende. Entonces, esto es muy importante que comprendamos, corazones, porque, bueno, ya podrás empezar a dimensionar la importancia que puede tener el paternar y el maternar adecuadamente. ¿Por qué, corazones? Porque normalmente los padres pues usan el código igual, el que aprendieron de los abuelos, vamos a decir. Y de por sí van incorporando ciertos aspectos más, ¿vale? Pero en general es casi igualito. También esto se llama en constelaciones familiares lealtades familiares, es decir, hablamos igual, necesitamos lo mismo, nos quejamos de lo mismo, volteamos los ojos para el mismo lugar. Es decir, te fijas que cuando crías a alguien, cuando creces con alguien, la manera de hablar, la manera de expresarse, el tono de la voz, los gestos, la manera de decir ciertas cosas o pedir ciertas cosas, tiene un lenguaje muy propio, de casa, vamos a decir. Pues eso, corazones, bienvenido. Ese es nuestro código de programación. Y muy importante, cuando entendemos nosotros que cuando somos pequeños y estamos
como te contaba, en ese proceso de aprendizaje por neurona espejo y donde todo lo absorbemos, todo lo guardamos, todo lo copiamos, no discernimos. No hay un proceso de selección. Esto no lo voy a guardar porque un día me va a traer una experiencia muy negativa. No, esto no voy a guardar porque esto después me va a traer conflictos con mi personalidad. No, nosotros guardamos todo. ¿Hasta qué edad? 6, 7 años de edad. Aproximadamente somos una esponja de aprendizaje. Somos un código abierto de programación para todo sujeto que esté alrededor de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que desde luego cuando somos pequeños y estamos en esta etapa de programación, adquiriendo los códigos de papá, de mamá, cómo se hablan, se quieren, no se quieren, todo eso lo aprendemos desde que somos muy bebés. No hablamos, pero ya estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, todos esos mitos nunca discutimos enfrente de los niños. Sí, señora, pero existe una mente inconsciente que está conectada a sus hijos desde el vientre, o sea, imagínense. De todos modos, los niños y los bebés se enteran de todo. ¿Por qué? Porque hay una onda cerebral conectada en una casa. Los cerebros se conectan en una casa. Entonces, todo lo que dice papá o mamá, todo lo que viven papá o mamá, todo lo que ellos hacen, dicen, es para el bebé, para el sujeto, la única verdad que existe sobre la faz de la tierra. Lo que mamá es, lo que papá es, así es el mundo, así es la vida. Es que eso es, no hay otra cosa más que lo que son papá y mamá. Su verdad, entonces se va a convertir en mi verdad, porque tengo literalmente el cerebro mapeado neurológicamente por neurona espejo idéntico. Entonces, como ellos se tratan a sí mismos, entonces yo me voy a tratar a mí misma. Si ellos se permiten ciertas cosas, entonces yo me las permitiré. Si ellos no se permiten ciertas cosas, entonces yo me bloquearé. Entonces tienes que saber que desde la primera etapa de nuestra vida, como te mencionaba, está insertado en ti tu código de programación. Ellos establecen las barreras, ellos establecen los topes o límites de lo que es la vida, de lo que yo merezco, de hasta dónde podemos ser felices, qué cosas puedo alcanzar, qué me puedo permitir, ¿sí? Son estas normas de la familia tácitas, silenciosas, estos pactos que se hicieron en el silencio de los gestos y de las frecuencias emocionales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya soy un sujeto programado? Ahora todo ese lenguaje que aprendiste, ahora lo vas a volver contra ti mismo, contra ti misma. Es decir, como fuiste adquiriendo un código, una traducción, ya dijimos, ¿no? Entonces esto significa esto. Entonces código aprendido. O sea, igual que aprender un idioma, ¿no? Esto significa esto y aprendo la palabra. Bueno, pues entonces aventar esa puerta significa esto, aprendo. Entonces esto significa esto, aprendo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener necesidades no cubiertas? Y yo tengo un código que aprendí y no encaja. ¿Se dan cuenta por qué nos cuesta tanto trabajo, como lo hablábamos la semana pasada, autoidentificarnos? Es decir, yo a veces no tengo ni siquiera un código de traducción para darme cuenta qué es lo que yo necesito o qué es lo que me faltó. Por eso, hablando de neuronas espejo, pues entonces creamos relaciones o vínculos, amistades, sociedades, parejas, situaciones que me van a venir a decir a mí en ese espejo un idioma, un lenguaje, una traducción de lo que a mí me faltó, como yo lo entendí. Fíjate qué complejo, ¿verdad? Por eso, dos personas pueden haber vivido un abandono y uno interpretarlo de una manera y otra persona interpretarlo con una emoción diferente. Porque dentro de su sistema familiar los códigos son distintos, ¿te fijas? Es exactamente igual que ser el hijo uno, el primogénito,
a ser el hijo número 5 o número 3. Es decir, el código de atención, la cantidad de personas y de tiempo que va a recibir un hijo 1, un hijo primogénito, las necesidades que tiene, la cantidad de tiempo que dura en llanto, pues es el primero, tenemos mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces recibe mucha atención. Pero ¿qué va a pasar con el tercero, el cuarto? Ya tengo 4 hijos, ya sé que de todos modos lloran y no les pasa nada, así que pues ahí déjalo llorar. Entonces, ¿qué código dentro de su lugar de la familia va a interpretar este bebé, este sujeto, en donde definitivamente su situación, su traducción como hijo 4, como hijo 5, pues no es lo mismo que recibió el hijo 1? Y fíjate, ojo, todos somos de la misma familia, todos somos de la misma manada, todos tenemos la misma mamá y el mismo papá, pero en realidad no. Todos tenemos distinta mamá, todos los hermanos tenemos distinta mamá y distinto papá. Inclusive tú ves la realidad, ¿no? Cuando los hermanos se pelean, no, es que mi mamá, es que tú, es que no sé. Y cada quien tiene una versión o una perspectiva diferente de la madre y del padre que les tocó, precisamente porque en esa dinámica familiar no es lo mismo el primogénito que los papás trabajaban y le cuidaban las abuelas, ¿no? Pero ya llegaron 2 hijos o 3 hijos, bueno, ya la mamá ya se quedó a criarles unos cuantos años mientras son pequeños. Bueno, pero si ese no le tocó a otro, tiene otro lenguaje, tiene otros códigos, tiene otros gestos, tiene otros olores, otros colores, tiene otras sensaciones. Entonces, corazón, por eso es muy importante comprender que como hijos, pues no todos, aunque tengamos la misma mamá o el mismo papá, no somos iguales, no llegamos en el mismo momento, sino llegamos en momentos diferentes de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿verdad? Esto es muy típico que, bueno, la pareja salen embarazados y se casan y este niño pues no fue planeado, pero ya están armando la familia por él. Entonces este primer hijo no deseado, no invitado, pero bueno, recibido, pero ya tiene un escenario diferente el hijo número 2, ¿no? Que si le planean, que si toda la familia es partícipe, de que estamos encargando y cosas de esas. Imagínate que ese código no lo recibió el hijo 1. Entonces, ¿tú crees que esa diferencia no va a ser algo que ese sujeto lleve a su propio mundo, a su mundo interior? Claro que sí. Entonces, corazones, es muy importante que comiences a darte cuenta qué tipo de códigos de programación, qué tipo de entorno te ha mapeado el cerebro y las emociones para entender que ahora que necesitas ver tus propias necesidades, pues tenemos muchos bloqueos. No podemos a veces romper por lealtad familiar, tener lo que nuestros padres no han tenido. Fíjate que una de las preguntas más importantes cuando trabajo con papás, que por cierto estoy muy emocionada porque ya tenemos un salonzote lleno de familias de mamás y papás, a veces casados, a veces divorciados, a veces solamente viven en unión libre, en pareja, pero con el compromiso de entender que son absolutamente el ejemplo de sus hijos y que es karma aparte, o sea, no a maternar ni paternar adecuadamente, pues es karma para la persona. Esto a nivel espiritual es algo que cuesta trabajo entender. Por ejemplo, si yo hago, como lo hicimos el año pasado, trabajo personal con papá, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos la serie de papá? Entonces, si yo hago trabajo personal con mi papá y entiendo desde dónde se fue, abandonó, su arquetipo y cómo eso me ha codificado, programado a mí para buscar más o menos el mismo perfil, porque estoy buscando a papá. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la serie de sanar la energía del padre? Bueno, sanar de verdad la energía del padre es entender que el contrato del alma era ese, eso que se vivió como si hubiese vivido, pero que aparte mi papá hizo karma para su semillero álmico, porque al traer un hijo al mundo y no hacerse cargo de él, no defenderle, no aventarlo a la vida, no proveerle y protegerle, no cumplió con su objetivo de la paternidad, entonces hace karma. Situaciones que llevará a muchas vidas
en donde tenga que comprender cuál es la función del padre y de la madre, ¿no? Entonces, corazones, estamos en tiempos de cambios de conciencia de la era de Acuario, en donde va a caerse hasta la educación, hasta las pinches escuelas tan retrógradas en tantos sentidos, tan programantes ahora sí, condicionantes de situaciones que los niños no necesitan aprender, que son basura, que sí necesitan aprender otras cosas y que hay cada vez una discrepancia mayor entre lo que se vive en casa y lo que quiere la escuela de los chavos, ¿no? Ya ni te digo de la agenda progre y de todas estas serie de cosas que yo he visto muy, muy cerca justo con el colegio de mi hija y platicando con las mamás y cómo han visto sus hijas en la escuela y cómo es que ellas refieren que eso me lo dijeron en la escuela, eso me lo explicaron en la escuela, eso me dijeron en la escuela, porque la escuela tiene una fucking agenda que nosotros ahora padres tenemos que entender que los padres somos la educación de los hijos, los padres somos la contención emocional de los hijos, los padres somos la base de los hijos, no las escuelas, menos el dinero, menos las escuelas caras, no les van a dar ningún tipo de felicidad a sus hijos, somos nosotros. Y cuando comenzamos estos procesos, como les comentaba, les pregunto a los papás, ¿qué quieren de sus hijos? ¿Qué quieren de sus hijos en esta vida? ¿Y qué crees que contestan invariablemente todos los padres? Quiero que mi hijo sea feliz. Y cada vez que hacemos esta misma comentario y cada vez que se vuelven a reír, queremos que sea feliz. Ajá. ¿Quieres que sea feliz? Ajá. ¿Y cómo va a ser feliz si no te ve feliz? Si no entiende el código feliz. Si no le has dado por neurona espejo el ser feliz. Si ve tu cara de cansancio, si ve tu cara de agobio por las cuentas, si ve tu cara de desconfianza ante la vida, si ve tu cara de miedo, entonces, ¿qué crees que va a codificar y va a programar? Entonces, nuestros propios padres en mi generación, pues, nos trajeron a un mundo que es una basura, es un bote de basura esto, no puedes confiar en nadie, todo es difícil, tienes que empezar desde abajo. Es decir, me trajiste a vivir al lugar más hostil que puede existir, donde tú no eres feliz como papá y como mamá, pero tú quieres que yo sí sea feliz en este infierno, en este bote de basura, yo tengo que ser feliz, pero tú no lo eres. Entonces se dan cuenta que de entrada ya partimos por necesidades infantiles propias de nosotros, no resueltas, y desde luego, corazones, con clichés y frases vacías, incoherentes absolutamente, en donde no les estamos dando la fuerza y el sustento básico y fortalecido de lo que es realmente el núcleo de papá y mamá para un mundo que se va a romper, corazones, que ya se está rompiendo. Que si teníamos temores nosotros, lo único que nos da fuerza es voltear a ver la cara de la madre en donde confía en nosotros. Y miren qué problemón tienen los hombres, porque si la madre no lo suelta, no confía en ellos, y qué arquetípico es, ¿verdad? Qué cultural es inclusive, ¿no? La madre nunca va a dejar de criar a un hijo así tenga 60 años. Somos nosotros los que como hijos tenemos que aprender a madurar. Así que, corazones, el tema es amplio. Seguiremos comentando situaciones de este tipo aprendidas. Y bueno, pues la invitación está. La única fecha de Escuela para Padres empieza este domingo online. Y pues ahí vamos a ver todo lo que tengamos que ver, tanto con bebés, hijos adolescentes, parejas conformadas de otras parejas, hijos de otras parejas, parejas del mismo género, obviamente lo más común que son monoparentales, ¿verdad? Que nomás hay mamá, nomás hay papá, que bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer para que estos chavos que se van a quedar con el mundo, hijos adolescentes, hijos adultos inclusive, cuál es su lugar y cuál es nuestro lugar. Corazones, necesitamos contención y ya la tenemos. Te esperamos y le vamos a seguir echando ganas esta semana. ¿Qué les parece? Déjame tus comentarios, te dejo un abrazote y nos vemos mañana. Chao.
Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.